Señor ministro, desearle acierto y buen trabajo, como no puede ser de otra forma. Muy contentos, además, de que su ministerio vaya a desarrollar estos trabajos que nos ha descrito bajo ese marco de la seguridad humana, entendida de forma amplia. Creemos que tenemos que felicitarnos porque, además, España es uno de los países más seguros de Europa, según los datos de la Oficina Europea de Estadística. Nos encontramos entre los 10 países con menos criminalidad y esto significa, en primer lugar, que no tenemos por qué aceptar marcos de trabajo sobre situaciones que no existen, ni ensalzar problemas que no existen en nuestro país, sencillamente, ¿no? Es decir, no vivimos en una situación de excepcionalidad en materia de seguridad, ni mucho menos, y con lo cual estamos en condiciones de aplicar doctrinas garantistas, como decía nuestro querido profesor Luigi Ferrajoli, el derecho como garantía de la limitación de poder, sin duda alguna. La seguridad y la libertad de los ciudadanos no solo están amenazados por los delitos, también a lo largo de la historia, y en España lo hemos padecido bien, por excesos del Estado. Y, evidentemente, desde la conciencia del carácter terrible del poder de castigar, la teoría del garantismo pues debe moderar el poder del Estado, sin duda alguna, ¿no? Las 45 medidas que el Ministerio nos indica, o que el señor ministro nos indica, ojalá que se puedan llevar adelante. Son muchas. Nosotras y nosotros, francamente, con que dé tiempo a poner en marcha las que se inscriben en el programa, en el acuerdo de gobierno de coalición progresista, pues francamente nos daríamos por satisfechos y que creemos que ya sería un avance importante para este país. En materia de empleo público, en primer lugar, creemos que es imprescindible disminuir los contratos de interinidad en todas las administraciones públicas, especialmente en el Ministerio de Interior. Nos parece que son tareas de una alta responsabilidad que no pueden estar en manos de empleados públicos, por ejemplo, en el caso de la Oficina de Asilo y Refugio, con contratos de interinidad. Eso hay que normalizarlo. Creemos también que hay que implementar al empleo público la perspectiva de género para eliminar cualquier discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, y estar especialmente vigilantes a cualquier discriminación en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta materia, por supuesto. Y, además, creemos que el Estatuto Militar de la Guardia Civil no puede ser una excusa ni para discriminaciones de género ni tampoco para ninguna discriminación de tipo laboral, y creemos que eso es posible, además, garantizarlo, ¿no? Por supuesto, defendemos la equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil y el incremento del empleo, no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el Ministerio de Interior hay muchos otros empleados y empleadas públicas. Creemos que también debe incrementarse el empleo en otros cuerpos, especialmente en prisiones, y dentro de prisiones especialmente entre el personal sanitario. O sea, las limitaciones en el personal sanitario en las prisiones están causando serios problemas de distinto índole, incluida la seguridad de las personas que están en las cárceles, y creemos que se tienen también que incrementar los medios de trabajo y mejorar las condiciones de trabajo. Y, francamente, nos preocupa especialmente la situación de las casas cuarteles en el medio rural. Creemos que es un tema que debe ser revisado con especial atención, ¿no? Es importante poner en marcha el Plan Nacional contra la Corrupción y la ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. En este país hemos vivido una situación de absoluta impunidad en materia de lucha contra la corrupción durante los gobiernos del Partido Popular. No tengo yo que recordar los cambios de los responsables de la UDEF en medida que avanzaban las investigaciones por corrupción, con una utilización torticera y politizada de lo que es la Administración de Justicia y los cuerpos policiales. Eso no puede volver a pasar, por supuesto, y hay que regular de forma efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas en el sector público en general, pero especialmente en materia de seguridad. Es decir, no se pueden dar situaciones que hemos vivido durante años de agentes y altos cargos de la policía en activo que a la vez compatibilizaban esa actividad con actividades, no sé cómo calificarlas, como el señor Villarejo, de venta de información, de utilización para coacciones de ese tipo de información, que en buena medida se conseguía por su pertenencia a estructuras policiales. Eso no puede volver a ocurrir en este país, igual que no se puede volver a mantener situaciones generalizadas que, bueno, que ya nos las aguantamos 40 años en una dictadura porque no había más remedio, pero que, desde luego, en democracia es absolutamente inasumible que exista policía política y, desde luego,
luego que haya funcionarios de la policía que estén al servicio, en vez de estar al servicio colectivo, al servicio de la sociedad, estén al servicio de partidos políticos, ¿no? Ningún funcionario puede estar por encima de esas reglas, no son funcionarios leales al Estado, a la sociedad, sino a partidos políticos, y eso es absolutamente inasumible en general, pero menos aún en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotras y nosotros estamos muy contentos de que se le vaya a dar un impulso a la Ley de Derechos Digitales, pero creemos que eso debe ir acompañado de la protección del derecho a la intimidad de las personas, compatibilizando obviamente esa protección con la digitalización de la sociedad y especialmente en las relaciones con la administración pública, pero es fundamental especializar a los cuerpos de seguridad en la protección de los usuarios digitales frente a coacciones, delitos informáticos, bullying o cuestiones por el Estado. Y nos preocupa y creemos que es una prioridad, como así hemos ido hablando, el actualizar el Real Decreto Ley 14/2019, por el que se adoptaron medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, aprovechando la transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre códigos de comunicaciones electrónicos, para que no quepa ninguna duda de que hay un control judicial efectivo de cualquier medida que se adopte, tal y como ya hemos ido acordando en esa materia. Evidentemente es una prioridad acordar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, porque, como bien ha dicho el señor ministro, la seguridad tiene como esencial finalidad garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales. Lo contrario no es seguridad, lo contrario es autoritarismo, y ninguna restricción de libertades públicas o derechos fundamentales es justificable por amenazas a la seguridad en una democracia, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, defendemos una ley de seguridad ciudadana donde se garantice la prevención del conflicto social, la prevención del conflicto político, una actuación integral, coordinada con las distintas administraciones y no encomendando la seguridad ciudadana únicamente a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que debe ser sin duda alguna la última ratio, ¿no? Es decir, la seguridad ciudadana es una garantía de derechos, nunca una restricción, y, por supuesto, también tenemos que modificar pues todas las normas que, desgraciadamente, han creado en España pues una excepción en Europa, una excepción donde cantantes, músicos, tuiteros y cómicos pues al final son sancionados por ejercer la libertad de expresión, por mucho que no nos guste, ¿no?, la forma en que se ejerce. Es decir, que en una democracia pues siempre hay cosas a todos y a todas que no nos gusta de cómo se ejerce la libertad de expresión por otras partes, ¿no? Y una regulación eficaz del derecho de reunión y de manifestación y, por supuesto, la exclusión absoluta de normas que corresponden a marcos jurídicos de extranjería o asilo de cualquier ley de seguridad ciudadana, porque eso es crear una confusión en la ciudadanía impropia. Es decir, el derecho a migrar, el derecho a asilo no es un problema y nunca lo será de seguridad ciudadana ni de orden pública, ¿no? Y especialmente importante nos parece avanzar en la no penalización del ejercicio del derecho de huelga. O sea, este país durante 40 años ha tenido penalizado y proscrito el derecho de huelga. Eso ya pasó a la historia, evidentemente, por lo tanto, se tiene que acabar cualquier tipo de criminalización del derecho de huelga, y concretamente hablo del 315 del Código Penal. Defendiendo la diversidad, evidentemente que apoyamos la política de combatir los delitos y discursos de odio, para proteger, evidentemente, a las minorías y los grupos especialmente vulnerables. Nosotras y nosotros vamos a defender y a trabajar por un Ministerio de Interior al servicio prioritario de las personas más débiles, que son los que más protección institucional requieren, y, por supuesto, una eficaz atención a las víctimas en dependencias de los cuerpos de seguridad y también especialmente a los más vulnerables, mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, ¿no? Creemos que es una buena noticia que se pueda avanzar en modernizar el Estatuto de la Víctima. Todas las víctimas de los delitos
por mucho tiempo que haya pasado, cuando estos delitos están en la impunidad especialmente, requieren ese reconocimiento como víctimas. Nos preocupan mucho los cientos de miles de casos de víctimas de la dictadura que están sin reconocer y que conste que ya pues el paso de tiempo extingue la responsabilidad penal. Poca justicia va a haber, evidentemente, poca reparación, pero por lo menos que se garantice la verdad y, sobre todo, la no repetición. Eso es esencial. En España no puede haber víctimas de primera clase y de segunda clase. No hay colectivos de víctimas que hayan pasado por trances que requieran mayor protección que otros, ni muchísimo menos. Y, gran noticia, el compromiso de erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Es decir, nuestro país no puede ser un mercado de cuerpos, de personas, ese paisaje de las carreteras españolas, de antros, de tráfico de personas, de club, tiene que ser erradicado contundentemente como parte de cualquier programa para acabar con redes y mafias que se tratan con la esclavitud con fines de explotación sexual, ¿no? Animar a esa ley que se apruebe rápidamente, esa ley integral contra la trata de mujeres con fin de explotación sexual, y una formación y sensibilización de los cuerpos de seguridad para ser más eficaces en esto, así como en el combate, por supuesto, de la pornografía y especialmente atención a las redes de pornografía cuando se trata de personas menores o personas vulnerables, ¿no? Y, por supuesto, que tenemos que promover una política europea de inmigración justa, con garantías de acceso a una frontera segura, para presentar solicitudes de asilo, porque además es un mandato del legislador internacional, conforme establece la Convención de Ginebra de 1951. Necesitamos vías legales y seguras y para eso es necesario promover la implementación del Pacto Global para las Migraciones. Y, señor ministro, creo que ha llegado el momento de definir y desarrollar en ese marco de garantía de acceso a fronteras para garantizar el derecho de asilo, desarrollar el concepto de persecución por pertenencia a determinado grupo social, que consta en el artículo 1 de la Convención de Ginebra y que está más que deficientemente desarrollado en nuestro país, porque no se puede reducir a inmigración económica voluntaria situaciones que en muchos casos corresponden a negación de derechos económicos y sociales. Esa nueva ley de asilo es imprescindible. La nueva ley de asilo debe incorporar los nuevos supuestos de fundado temor de persecución por negación de cualquier derecho fundamental y eliminar cualquier mecanismo de discriminación de solicitudes de asilo desde el primer momento. Y eso significa también garantizar una solicitud de asilo eficaz en fronteras y consulados españoles. Y, por supuesto, más medios económicos para el asilo en un mundo rebosante de conflicto y de situaciones, desgraciadamente, de negación de derechos humanos fundamentales, ¿no? Y para eso es fundamental el papel de las fuerzas de seguridad y el Ministerio del Interior pues debe tener un compromiso en ese sentido. Los cuerpos de seguridad también tienen que estar especializados en detectar esas personas que requieren una protección internacional cuando se acercan a nuestras fronteras y esa realmente sí es un componente indiscutible de la seguridad humana, ¿no? Y finalmente, sobre la política penitenciaria, mire, señor ministro, nosotros creemos que efectivamente pues una política penitenciaria que tiene como fin pues, un efecto restaurativo debería estar en el Ministerio de Justicia, pero mientras que eso no sea posible, lo que está claro es que debe acabarse con la excepcionalidad en la aplicación de políticas penitenciarias. Para nosotros, nadie, ninguna persona presa en este país debe estar sometido a situaciones excepcionales donde no se aplique el reglamento penitenciario. Y eso incluye a presos vascos, igual que incluye al señor García Juliá, responsable de un horrible crimen del asesinato de 5 abogados y 4 más que dejó prácticamente moribundos. Ni para los presos vascos ni para los presos ultraderechistas y fascistas deseamos ninguna política de excepcionalidad, porque todo el mundo tiene derecho a políticas de reincorporación y a políticas de reinserción social eficaces y porque además los familiares pues no tienen la culpa de lo que hayan hecho sus hijos o sus allegados, evidentemente. Por todo ello, señor ministro, 40 segundos. Me van a sobrar 20. Por todo ello, toda nuestra colaboración para sacar adelante
estas políticas, este acuerdo de gobierno, que va a mejorar sin duda alguna la calidad democrática, va a reforzar las libertades públicas y de esta forma vamos a mejorar la seguridad ciudadana y ojalá que España se convierta en un ejemplo de llevar adelante esta garantía de los derechos fundamentales en toda Europa. Muchas gracias.